Evaluar una empresa requiere proyectar sus estados financieros, proyectar ventas, costos, gastos, el balance, estimar flujos de caja futuros. Vamos a hacer hoy todo un trabajo paso por paso en Excel, primero de la proyección de los estados financieros, de todas las variables de la compañía, una proyección básica, simplificada, pero completa. En segunda parte, hacemos el cierre de la valoración para que puedan ver rápidamente el proceso completo. Hay dos estados financieros básicos que tenemos que proyectar, el balance y el estado de resultados. ¿Qué debemos saber? En primer lugar, el estado de resultados tiene ganancias y pérdidas, es llamado P&L, ganancias y pérdidas. Y el balance tiene activos y pasivos y por diferencia se calcula el patrimonio o equity. Tres consideraciones importantes antes de evaluar. Primero, hay una relación entre los dos estados financieros básicos, el balance y los resultados. Segundo, cada uno de ellos tiene variables de distinto tipo, flujo y stock. Y tercero, hay que separar costos fijos y costos variables, activos fijos y variables. Veamos estas tres consideraciones antes de empezar con el proceso de la valoración. Primero, hay una relación muy estrecha entre los dos estados financieros. En el balance, que como la palabra lo dice es una balanza, tenemos a la izquierda los activos en azul, es lo que llamamos toda la operación, toda la empresa. A la derecha tenemos quienes pagaron o tienen derechos sobre esos activos. Básicamente son los bancos o deuda, los accionistas, respectivamente ahí en rojo y verde, bancos, accionistas, es decir, quienes tienen un título de deuda o un bono y por lo tanto tienen derechos sobre los activos de la empresa, y los accionistas que tienen un título de acción y también tienen derechos, un derecho residual sobre los activos de la compañía. En el medio puede haber otros actores, por ejemplo el Estado, que también se lleva una porción. Entonces ahí en el balance hay tres tipos diferentes de inversionistas: bancos, accionistas, y podría estar el Estado, podría haber otros, por ejemplo accionistas preferenciales, podría haber otros. De la misma forma, en el estado de resultados podemos hacer esta clasificación. ¿Cuál es la ganancia que genera todo el negocio, toda la operación? La ganancia operativa, que la ponemos en color azul. ¿Y quiénes tienen derechos sobre esa ganancia que es como el pastel que está generando la empresa, lo que está produciendo? Primero los bancos, bonistas, los que tienen un título de deuda. Último, los accionistas, tienen un derecho residual. Y también en el medio, el Estado, que puede llevarse una parte aunque no puso dinero en el balance. Pero bueno, ya sabemos que nos dan muy buenas carreteras, salud, educación, todo eso es buenísimo. Entonces lo consideramos como un aporte. Segunda consideración: balance y estado de resultados tienen variables distintas. Hay que saber esto, si no uno no puede hacer una proyección de calidad. En el estado de resultados hay variables de flujo, que es como agua que entra en una tina. Por ejemplo, la depreciación, 30, 30, 30, depreciar 30 cada año, siempre igual. El balance acumula estos números. Entonces, en el balance la depreciación se va a llamar depreciación acumulada. Y no va a ser 30, 30, 30, va a ser 30, 60, 90. Va a ir tomando los mismos números, es el mismo dinero del estado de resultados y los va acumulando como el agua en el fondo de la tina. Otro ejemplo, el estado de resultados tiene utilidades, la utilidad o ganancia neta. Si la empresa gana siempre lo mismo, 30, 30, 30, el estado de resultados va a mostrar ganancia neta 30, 30, 30, pero el balance no. El balance va a acumular esa ganancia, la va a llamar ganancia retenida, utilidad retenida, y va a decir 30, 60, 90. La única forma en la cual el acumulado de ganancias retenidas del balance baja es si tengo una variable con signo negativo en el estado de resultados, es decir, una pérdida. Tercera consideración importante: una buena proyección de estados financieros requiere separar en el estado de resultados qué gastos, qué costos son variables, es decir, que si suben las ventas también van a subir, y qué gastos son fijos. Esto es lo que en definitiva determina el margen y que después va a dar lugar a la rentabilidad. Esta clasificación entre fijo y variable es lo que me va a decir si el margen es constante o si el margen se va ensanchando.
a medida que la empresa aumenta su volumen de ventas. Por otro lado, en el balance también hay que hacer esta clasificación, activos, fijos y variables. Es una clasificación importante porque es lo que va a determinar la rotación de los activos. Es decir, qué activos suben cuando suben las ventas. Típicamente, cuando quiero aumentar mi nivel de ventas, voy a necesitar más inventarios, más cuentas a cobrar. Tal vez todo lo que es activo de corto plazo va a seguir una relación directa con ventas. Y hay otros activos que son fijos, es decir, que puedo duplicar mis ventas y no necesito duplicar esos activos, o van subiendo de forma escalonada. Los llamamos activos fijos. Esta segunda clasificación es súper importante porque es lo que determina la rotación de los activos, en definitiva. Y sabemos que el margen por la rotación, eso es la rentabilidad. Es decir, que ya mismo cuando estoy proyectando los estados financieros, estoy determinando cuál es mi rentabilidad proyectada. Por un lado, con los márgenes en el estado de resultados, en esta relación entre gasto fijo y gasto variable, y por otro lado, en el balance, en la relación entre activos y ventas, activo fijo y activo variable, que es en definitiva la rotación. Proyectamos el estado de resultados, después el balance y después evaluamos. Vamos con el estado de resultados. Necesito estimar el crecimiento de la compañía. Voy a usar un modelo sales driven, es decir, amarrado a las ventas, con dos tasas, G1 y G2. Estas son las dos tasas de crecimiento, esperado para toda la vida futura de la compañía, desde hoy en adelante. Todo esto es futuro proyectado. La tasa G1 la uso para hacer crecer las ventas. Tomo las ventas del año pasado por 1 más la tasa de crecimiento. Así van creciendo las ventas. La tasa G2 no la voy a usar en ninguna parte de la proyección de flujos, va a ir directamente abajo al factor de descuento. Por ejemplo, la tasa G1 puede ser el crecimiento de corto plazo, un crecimiento alto que espero para los próximos 5, 6, 7, 10 años, mientras tenga una ventaja competitiva. La tasa G2, cuando ya estimo que se agotó la ventaja competitiva, puedo usar una tasa de la economía, por ejemplo, 2-3%. En esta primera parte separamos gastos en fijos y variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Todos aquellos que cuando aumenten las ventas también van a subir. Por ejemplo, comisiones sobre ventas, publicidad. Todo eso lo puedo proyectar como un porcentaje de las ventas. En cambio, los gastos fijos típicamente pueden ser rentas, mantenimiento, quedan ahí constantes o van subiendo en una forma escalonada, pero no van al mismo ritmo que las ventas. Proyecto entonces todos los gastos multiplicando las ventas por el porcentaje en tanto sean gastos variables. Dejo fijos los gastos fijos y voy a poder avanzar en el estado de resultados hasta llegar a la depreciación, que ese es un dato que no puedo proyectar si no tengo el balance. Recuerden que el objetivo cuando proyectamos el estado de resultados es ver cuál es la ganancia del negocio. Eso es lo que quiero saber. La ganancia operativa. Si está bien proyectada la ganancia operativa, va a estar bien esta parte de la valoración. De ahí hacia abajo yo lo voy a proyectar solo por efectos decorativos. No es necesario. Para proyectar la depreciación, necesito saber cuántos activos vamos a tener. Entonces es conveniente hacer un cuadro separado que sea el seguimiento de la inversión en equipos, planta, y que el neto que tenemos en este cuadro es lo que va a ir al balance como planta, propiedad y equipo neto. Es conveniente hacer un cuadro por separado que muestre las inversiones de capital de la compañía y cuya última línea, planta, propiedad y equipo neto, va a ir a alimentar el balance, va a ser la línea que se llame planta, propiedad y equipo en el balance. Entonces tenemos que hacer una estimación de CAPEX, es decir, Capital Expenditures o inversiones de capital, que es decir, qué activos va a comprar la empresa de largo plazo. Planta, equipo, qué es lo que vamos a necesitar. Eso a veces surge de forma escalonada, voy agrandando la planta, voy comprando alguna máquina que necesito, o puede también tener alguna relación con ventas que va cambiando en el tiempo, a medida que aprovecho la escala. Entonces aquí puedo hacer una relación, por ejemplo, entre CAPEX y ventas, o puedo proyectarlo de otra forma. Veamos el ejemplo para la proyección del estado de resultados.
esta empresa crece un 20% por año en la primera etapa. Esa tasa de crecimiento es G1. Entonces tomamos las ventas del año pasado por 1 más esa tasa de crecimiento. Luego el costo es un 30% de las ventas, el costo de los productos vendidos, que allí se llama COGS. Simplemente tomo la venta proyectada para cada año y la multiplico por el 30%. La primera utilidad es una utilidad llamada bruta, gross profit. Vamos con los gastos. Los separo en fijos y variables. Los que son fijos, por ejemplo, gastos generales, los dejo constantes. Y los que son variables los calculo como un porcentaje de las ventas. Este cuadro de planta, propiedad y equipo va a tener entonces los equipos que tengo al inicio, que no hay nada. No, empiezo con 0 en este ejemplo. Más las inversiones que voy haciendo. Por ejemplo, compro máquinas, compro propiedades. Eso es CAPEX. Y es un flujo el CAPEX. Entonces aquí ven que tiene un formato diferente, es un formato de flujo. Por ejemplo, esta empresa va a comprar un 5% de ventas, va a ir reforzando sus activos. Eso va a ir siendo una inversión. Eso se llama CAPEX bruto. ¿Por qué bruto? Porque todavía no está restada la depreciación. Ahora calculemos la depreciación y la ponemos en el estado de resultados. Esta va a ser la depreciación anual de los activos, que se calcula sobre el bruto. Es decir, si por ejemplo un activo tiene 10 años de vida útil, deprecia un 10% cada año. Entonces lo vamos a poner en el estado de resultados. Como esta empresa cada vez tiene más activos, entonces la depreciación va subiendo en el estado de resultados. Es un gasto como cualquier otro, no se paga en efectivo, es un gasto que no implica una salida de efectivo, pero como dice Warren Buffett, la depreciación es un costo real de hacer negocios. Tengo que ponerla en mis resultados si quiero hacer una buena valoración de la empresa. No necesita seguir un criterio contable porque es una proyección. No necesita seguir la depreciación contable. Puedo estimar cuántos son los años de vida útil e ir depreciando de esa forma. En este cuadro de inversiones, como esto va a alimentar el balance, acumulo la depreciación. Entonces esta empresa deprecia 5 en el primer año, 6 en el segundo. Bueno, el acumulado va a ser 5 más 6 más la siguiente y así. Y estoy en condiciones de calcular qué es lo que va a decir el balance en planta, propiedad y equipo neto, que es el equipo que compré, que una vez que lo pongo en el balance ya no lo puedo sacar. El balance acumula, es el agua en el fondo de la tina. Entonces, una vez que compro algo, ahí está, ahí se queda. Solamente lo puedo ir reduciendo a través de la depreciación. Al haber calculado la depreciación, puedo calcular la ganancia más importante, que es cuál es la ganancia del negocio, la ganancia operativa, también llamada EBIT, Earnings Before Interest and Tax. Esa es la más importante. Y ya tengo también proyectada la parte de activos fijos del balance, porque tengo los activos fijos al inicio, lo que fui comprando o invirtiendo, que es el CAPEX, le resté la depreciación acumulada y entonces tengo un número que sería la planta, propiedad y equipo neto. Eso se repite para todos los activos fijos o de largo plazo de la empresa. Entonces es una parte importante del balance. En el balance voy a tomar directamente un enlace a este cuadro de inversiones que hicimos en planta y equipo. Terminamos la proyección del balance. ¿Cómo hacemos esto? Nos faltan los activos de corto plazo. Habíamos separado activo fijo y activo variable. El variable es el que va en relación a las ventas, es decir, que lo puedo proyectar como un porcentaje de las ventas. Y el fijo es el que hemos proyectado con planta, propiedad y equipo en el cuadro de inversiones. Y ahora ya tenemos lo más importante en el estado de resultados, que era la ganancia de la operación. Y ahora en el balance ya tenemos la lista de los activos, los de corto plazo o activo corriente y los de largo plazo o activo no corriente. Si los sumo, tengo la lista de activos que voy a comprar y las ganancias que espero generar con mi negocio. Con esto ya podría evaluar la empresa. Ya está, esto es lo más importante. Voy a continuar por motivos decorativos con el resto de los estados financieros, porque si uno entrega un trabajo, por ejemplo, de valoración, bueno, queda más lindo mostrar el cuadro completo. Pero vean que perfectamente se puede valorar la empresa y lo que haga de aquí en adelante no va a afectar nuestro resultado de la evaluación.
¿Qué es lo que no voy a hacer, que voy a simplificar a continuación, pero que sí sería importante que agreguen, y les voy a subir otro video con esto? Es el análisis del financiamiento. Yo aquí lo voy a resumir de una forma excesivamente simple, que es con porcentajes, ver, bueno, más o menos de estos activos, qué porcentajes están financiados con deuda y qué porcentajes están financiados con equity. Lo cual se puede hacer, porque en definitiva es una decisión de la compañía y la podría ir rebalanceando. La compañía podría ir diciendo, bueno, si me endeudé, me desendeudo, o puedo ir ajustando mis niveles de deuda, o puedo emitir acciones. Entonces esto se puede hacer. La empresa puede ir logrando, si tiene una estructura target de, por ejemplo, 20% de deuda y 80% de equity, la empresa lo podría ir logrando. Sin embargo, es una simplificación y una mejor forma de hacerlo es hacer un cuadro separado con el seguimiento de las deudas. Por ejemplo, cómo se va cancelando un préstamo, hacer un cálculo de intereses sobre saldos, por ejemplo, con un sistema francés. Se los dejo para otro video. Por ahora lo voy a simplificar simplemente con porcentajes. Entonces, voy a proyectar los pasivos separándolos en dos. Los que son gratuitos, es decir, proveedores. Me estoy financiando con el proveedor y no me cobra un interés. El proveedor pone los productos acá en mi negocio y no me cobra un interés. Entonces los está financiando él, a esta parte del capital, no yo. Por eso los quitamos. Y los pasivos financieros, que son los que sí devengan un interés. Entonces separamos esos dos. En este caso, la parte de proveedores tiene una relación directa con ventas. La puedo proyectar, por ejemplo, como un 6% de las ventas en este ejemplo. Es decir, que el pasivo con proveedores puede ir como un porcentaje de ventas. El resto de los pasivos, bueno, dependen de otro tipo de decisión. Por ejemplo, un préstamo de largo plazo que va a tomar la empresa. Es lo que les dejo para una segunda oportunidad. Por ahora lo voy a resumir diciendo, bueno, más o menos de los activos, un 30% van a estar financiados con préstamos bancarios y el resto con dinero de los accionistas, que puede ser emisión de acciones o puede ser reinversión de utilidades. Con eso queda simplificado el lado derecho del balance. Esto no va a afectar la evaluación, por eso puedo hacer esta simplificación. No lo va a afectar porque ya la evaluación está definida en la lista de activos que está en el lado izquierdo. Y estos porcentajes de deuda equity, ¿cómo afectan la evaluación? A través del WACC, el costo de capital. Ahí es donde van a estar estos porcentajes, pero no en la proyección de flujos de los estados financieros. Un control importantísimo. Por supuesto, el balance tiene que balancear. Por favor, no presenten un balance en una tesina o en un trabajo de consultoría si no cuadra. Revisen esto, siempre es importante y uno a veces hace cambios y desbalancea. Activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio neto. Hacemos el cierre ahora del estado de resultados, que nos había quedado incompleto porque hicimos la proyección de ventas, costos, gastos. Fuimos a proyectar el balance para obtener las depreciaciones. Obtuvimos la utilidad de la operación, la ganancia operativa, pero ahora podemos avanzar un poco más y llegar hasta la ganancia neta. ¿Cómo hacemos eso? Nos falta restar los intereses. Los intereses son intereses de préstamos. Entonces, para eso necesitábamos tener el monto de pasivos financieros. En esta empresa asumimos que solamente los pasivos financieros devengan un interés. ¿Qué quiere decir? Los pasivos los hemos separado en dos. Los que no generan interés, que son los proveedores, también llamado pasivo gratuito, y los que sí generan interés, que se llaman pasivos financieros, y que bueno, en este caso vamos a asumir que tienen un costo de deuda. KD sería como un costo de deuda, es la tasa de interés bancaria que vamos a tener que pagar, 6% en este caso, sobre préstamos. Es decir, que tomamos para hacer una estimación, esta va a ser aproximada, les reitero que estoy simplificando. Tomamos el monto de deuda que esperamos tener, lo multiplicamos por el costo de esa deuda financiera y eso va a ser un gasto en el estado de resultados. La línea intereses del estado de resultados se proyecta entonces multiplicando en el balance el total de pasivos financieros por, en este caso, el 6%. Ahora puedo calcular una ganancia antes de impuestos, por eso se dice que los intereses son deducibles, porque el Estado me deja restarlos.
para calcular mi impuesto a la renta sobre una ganancia más pequeña, luego de haber quitado los intereses. Entonces calculo una ganancia antes de impuestos, que sería la ganancia operativa menos los intereses de deuda, y bueno, en este caso lo multiplico por mi tasa de impuesto a la renta, 30% en el ejemplo, y calculo mi ganancia neta restando ganancia antes de impuestos menos la proyección de impuestos. Ahí tenemos la ganancia neta. Pueden poner ahí una fórmula if si quieren, para que diga que si no tengo ganancias no pago impuesto. Es decir, que si tengo una pérdida, bueno, que ponga el impuesto cero. Se puede hacer eso. En este caso no es necesario. Pasamos a la parte de evaluación. Ya hemos terminado con la proyección de estados financieros. Necesitamos ahora dos cálculos, uno sobre el balance y uno sobre el estado de resultados. Evaluemos la empresa que tenemos en el Excel. Activo total. Lo busco en el balance proyectado. Total assets, el total de activos. Toda la lista de cosas que queremos comprar, las de corto y las de largo plazo. Quitamos, si existieran, activos no operativos. Exceso de caja, goodwill, inversiones. Quitamos las cuentas a pagar a proveedores, porque son pasivos gratuitos. Y así tenemos el capital. Como explicamos recién, este es el dinero invertido en el negocio. Y que ahora queremos estudiar cuánto rinde. Este es el total de dinero que hemos puesto nosotros, que hemos financiado y que está en la operación principal de la compañía. Tenemos que proyectar siempre un año extra y aquí usamos esa tasa de crecimiento G2, ¿se acuerdan? La tasa de crecimiento de largo plazo. Tomamos el último capital y lo hacemos crecer multiplicándolo por 1 más esa tasa de crecimiento G2. Una vez obtenido el capital, que es el único número que vamos a usar del balance, pasamos a ver qué ganancias estamos teniendo con ese capital. Entonces vamos a la proyección del estado de resultados y queremos calcular el NOPAT, el Net Operating Profit After Tax. Tomamos la ganancia de la operación, también llamada EBIT o ganancia operativa, y la multiplicamos por 1 menos la tasa proyectada de impuestos. Para calcular un flujo de caja libre, un free cash flow, debemos estimar cuánto creemos que vamos a ganar en la operación NOPAT menos lo que vamos a reinvertir en el negocio para que el negocio crezca. Entonces, NOPAT menos inversión neta, ese va a ser el flujo de caja libre. Ese flujo de caja libre no solamente podemos sacarlo del negocio, sino que deberíamos sacarlo, porque ya se han restado todo lo que la empresa necesita y todo lo que decidió invertir. Es decir, ese dinero sobra. Ya si se queda en la empresa no va a estar en inversiones, porque las inversiones ya las hemos definido, es la inversión neta. No va a estar usado para pagar gastos, porque ya todos los gastos fueron restados en el NOPAT. Ese dinero que sobra, es un flujo libre. Ahora la métrica resumen de los dos estados financieros, la rentabilidad, cuánto gano y cuánto invierto. Es decir, el resumen entre el estado de resultados a través del NOPAT y del balance a través del capital. Vamos a hacer rápido esta parte, la hemos explicado en otros videos, solo la voy a calcular. Entonces el ROIC, NOPAT dividido capital, lo calculamos para cada año y lo comparamos con el WACC, es decir, qué rentabilidad tenemos y qué rentabilidad como mínimo deberíamos tener, de acuerdo al riesgo y a lo que rinden otras inversiones. ROIC y WACC, los comparamos. Y calculamos también el EVA, que es esa relación entre ROIC y WACC, entre cuánto rinde el capital y cuánto debería rendir, magnificada por el tamaño de la compañía, qué cantidad de capital hay en el negocio. El EVA va a ser un valor en dólares o en euros o en la moneda que estemos proyectando, no es un porcentaje. Lo calculamos para este ejemplo, NOPAT dividido capital, qué rentable esta compañía. Bueno, estas son proyecciones. Recuerden que esto, bueno, depende de nuestra propia imaginación, toda la valoración depende de cómo veamos el futuro. Y es bueno resaltarlo en esta etapa, porque cuando proyectamos los estados financieros no nos dimos cuenta que implícitamente estábamos determinando estas tasas de rentabilidad tan altas. Hay que ver si la empresa las puede generar. Pero justamente completar el proceso de evaluación nos permite ver como en un espejo qué era lo que estábamos mostrando en los estados financieros y si es necesario revisarlos.
EVA, capital de cada año por la rentabilidad de ese capital menos el costo de oportunidad de ese capital. Es decir, capital por ROIC menos el WACC. Si el ROIC es superior al WACC, el EVA va quedando positivo todos los años y bueno, ese es el agregado de valor, es cuánto esperamos enriquecernos con esta compañía en cada año si las proyecciones se cumplen. Una vez proyectado el EVA de cada año y el flujo de cada año, solo queda descontarlos a valor presente. Calculo los factores de descuento. Voy a usar el WACC como tasa de descuento. 1 dividido 1 más el WACC elevado al tiempo, al periodo de tiempo en el que estoy. Por supuesto, si estos son flujos anuales, el WACC tiene que ser anual. Si son flujos en dólares, el WACC tiene que estar en dólares. Si son flujos en alguna moneda local, por ejemplo, pesos mexicanos o reales o pesos argentinos, por favor no usen el WACC en dólares. No sirve, hay que transformarlo. En este ejemplo, el periodo de proyección arranca en 2019, como si estuviéramos hoy el 1 de enero, la fecha de valoración aquí sería el 1 de enero de 2019 y de ahí en más todo eso es proyectado. Y el año 6 es el que asumimos que se reitera a perpetuidad, por eso tiene un factor de descuento diferente. Ese factor de descuento va a representar la suma de flujos de ahí en adelante, por eso es un poco más largo. El factor de la perpetuidad, 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento perpetua, la de largo plazo, por el factor anterior, el que tengo a mi izquierda. En este caso la perpetuidad empieza en el año 6, con lo cual n es el año 6, n-1 sería el año 5. Los factores de descuento van cayendo, por supuesto, reflejando que cantidades de dinero que proyectamos que la empresa obtenga muy lejos en el tiempo, hoy tienen un valor no tan grande para nosotros. Y el último es el único que les puede quedar mayor a 1. Ahí no estamos descontando, sino que estamos mostrando el valor de una perpetuidad, de un flujo estable de ahí en adelante, y por eso es una gran suma de todo lo que ocurrirá desde el año 6 en adelante. Es como si vendiéramos la empresa en el año 6, ¿cuánto obtendríamos? Entonces ese es el único factor que puede quedar mayor a 1. Multiplicamos cada flujo por su factor y lo mismo hacemos con el EVA, multiplicamos cada EVA por su factor de descuento para traerlos a todos a un valor equivalente hoy. Esto es algo importante en finanzas, es reconocer el valor del dinero en el tiempo. Reconocer que los proyectos que generan flujos de dinero muy lejos en el tiempo, bueno, tienen que ser flujos más interesantes, más importantes para que nos interese invertir en ellos. Cuando sumamos todo el valor presente de los flujos, ya están expresados de forma homogénea porque ya están multiplicados cada uno por su factor. Cuando los sumamos obtenemos lo que sería, bueno, el valor de las operaciones. Toda la parte de esta maquinaria en funcionamiento, cuánto valen las operaciones de la compañía. Pero si habíamos apartado activos no operativos del balance inicial, por ejemplo, si habíamos apartado algún dinero que estaba en caja o bonos, inversiones que estaban valuadas en el balance a un valor, digamos, al día de ayer. Si hoy es 1 de enero, tenemos un balance cerrado ayer 31 de diciembre, por ejemplo. Bueno, esos activos no operativos los habíamos apartado, los volvemos a sumar. No los hemos incluido en todas las proyecciones, pero tienen un valor y estamos reconociendo el valor a lo mismo que estaban en el balance de ayer. Sumo entonces ahora todo el flujo de caja libre que va a generar el negocio previamente descontado, todo el EVA que va a generar el negocio previamente descontado. Si yo lo sumo y agrego los activos no operativos, bueno, voy a llegar a una equivalencia. El resultado de la evaluación es el mismo en las dos metodologías, solamente con la consideración de que como el EVA mide valor agregado, es decir, me mide solamente cuánto me voy a enriquecer, para saber cuánto vale la empresa en el método EVA hay que sumarle el capital inicial. Tenemos el valor de la empresa con las dos metodologías. Hemos realizado hoy todo el proceso completo, desde el principio, proyectar los estados financieros, calcular la rentabilidad proyectada, calcular el flujo de caja proyectado y aplicar las dos metodologías de evaluación. Un abrazo grande para todos, les dejo el Excel en la descripción.